El calentamiento global es un fenómeno que tiene consecuencias en todo el mundo, pero al mismo tiempo los efectos se sienten de manera distinta en cada lugar del planeta. Te invitamos a averiguar si es verdad que Uruguay es el país menos afectado por el cambio climático. Hay muchas maneras de observar que el clima de la Tierra está sufriendo grandes variaciones. El calentamiento global genera consecuencias en todo el mundo. Desastres naturales, sequías, inundaciones y aumento del nivel de los océanos son algunas de las que podemos observar. Pero más allá de que se produzcan hechos puntuales devastadores en distintos lugares del planeta, hay maneras concretas de medirlo. A partir de la revolución industrial, distintas actividades humanas han contribuido al fenómeno, como el uso de combustibles fósiles como fuente de energía. Si tomamos el año 1850 como referencia, la temperatura global subió 1,5 grados Celsius en promedio. Gran parte de esa escalada sucedió en las últimas décadas, como vemos en este gráfico. Y se espera que la situación se profundice hacia el futuro. Esta situación es, por definición, un problema global, ya que se vincula con la cantidad de gases de efecto invernadero que tiene la atmósfera terrestre. Sin embargo, existen causas que hacen que algunos países estén más expuestos que otros a las consecuencias de estos problemas. Por ejemplo, los países insulares con poca elevación pueden tener grandes problemas por un eventual aumento del nivel del mar. O los que se encuentran en zonas de huracanes podrán sufrir esos eventos con mayor recurrencia. Al mismo tiempo, cada estado cuenta con distintas herramientas y capacidades para lidiar con lo que le toque. Mejor infraestructura o instalaciones sanitarias pueden generar que, en algunos casos, las consecuencias sean menos graves. Varios países insulares, con pocos recursos y muy expuestos a las subas en el nivel del mar, han reclamado de todas las formas posibles. Climate change and sea level rise are deadly and existential threats to Tuvalu and low-lying atoll countries. We are sinking, but so is everyone else. Hay naciones como Maldivas o Tuvalu que podrían quedar completamente debajo del agua si continúan las tendencias actuales. Pero, ¿son estos necesariamente los más afectados? Hay algunos, como Uruguay, que podrían tener alguna ventaja. Antes de averiguarlo, te queremos contar sobre Saily, el servicio que auspicia este video y podría servirte si te dan ganas de viajar a Uruguay o cualquier otro país. Me acuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Cabo Polonio, un pueblo que es conocido porque no tiene energía eléctrica ni señal y está súper desconectado. Si tu idea es hacer un viaje al exterior pero no estar tan aislado, Saily puede ser una muy buena opción. Se trata de una tarjeta SIM digital. Es decir, una aplicación que funciona como una tarjeta SIM, pero sin necesidad de llevarla de manera física. Esto hace que sea mucho más práctico. Simplemente hay que descargar la aplicación, elegir el plan de datos móviles y activarlo cuando estás en el destino. Podrás elegir entre más de 200 lugares, tanto países como regiones en general, y tendrás la tranquilidad de no tener que suplicar que haya redes Wi-Fi públicas disponibles cuando llegues a destino. Además, con nuestro cupón inmenso podrás acceder a un descuento especial. Es muy sencillo aplicarlo. Hay que abrir la aplicación de Saily, ir a Ver planes, elegir el plan deseado y luego en Tienes un cupón, ahí escribimos inmenso y listo. Ya está el descuento para que sea más económico el servicio. En la descripción de este video te dejamos el enlace para que pruebes Saily. Ahora sí nos propusimos averiguar cuáles son los países más y menos afectados por el calentamiento global. Una de las fuentes más interesantes que encontramos es este estudio de la Universidad Estadounidense de Notre Dame. Elabora un índice global que está compuesto de unos 40 indicadores para evaluar a todos los países. Por un lado, tiene en cuenta la vulnerabilidad de cada uno, es decir, la exposición de cada estado para adaptarse a los efectos negativos del cambio climático. Por el otro, la preparación. Esto implica la capacidad para aprovechar inversiones y convertirlas en acciones de adaptación. Según el estudio, estos son los 10 países ubicados en la cima del ranking, es decir, aquellos que son menos vulnerables y están mejor preparados. La mayoría son europeos y todos son países desarrollados. El podio lo integran Suiza, Finlandia y Noruega, que es el líder según la última actualización. A contramano, si observamos a los 10 peor ubicados en el listado, podremos observar una mayoría de africanos, continente que tiene una geografía especialmente desafiante. Eritrea, República Centroafricana y Chad son los que obtuvieron un puntaje peor. Otro estudio relevante que encontramos es el índice de riesgo climático de la ONG Germanwatch. Se publica todos los años y analiza los fenómenos meteorológicos extremos y las consecuencias humanas y materiales en cada país. El informe tiene en cuenta lo sucedido en los últimos 30 años, en los que se perdieron 832.000 vidas y hubo pérdidas económicas por 4,5 billones de dólares por los más de 9.700 sucesos climáticos extremos.
En base al criterio utilizado, que es distinto al anterior, observan que estos son los 10 países más afectados. 6 de los 10 tienen costa en el Caribe, uno de los lugares más expuestos a grandes tormentas, inundaciones y huracanes. Al fondo de la tabla, entre los menos afectados, proliferan los asiáticos y africanos. Y puede sorprender la presencia de Maldivas, ya que se supone que es uno de los que corre más riesgo de cara al futuro. Todos estos rankings mezclan distintos indicadores, consecuencias y perspectivas. Sin embargo, si hablamos de calentamiento global, se nos ocurrió buscar el país que literalmente más se calentó, es decir, donde se elevó más la temperatura promedio. En el sitio Argendata cruzaron los datos de un estudio del Copernicus Climate Change Service, que pertenece a la Unión Europea, y compararon el periodo 1940-1969 con el lustro que va de 2020 a 2024. Como vemos aquí, estos son los 10 países en los que más subió la temperatura. Encabeza el listado Noruega. El aumento fue de nada menos que 3,09 grados Celsius. Completan el podio Argelia y Arabia Saudita. Y en el resto del top 10 son casi todos europeos. Todos ellos registraron un aumento superior a los 2,5 grados, mientras que a nivel global fue de 1,12. Ahora busquemos los 10 países que menos se calentaron. Y ahí ya va una pista. En todo el planeta no hay ningún país que se haya enfriado. En todos hace más calor. Nos encontramos con varios países pequeños, casi todos islas, con la excepción de Australia, el sexto país más extenso del planeta, y Uruguay, un país continental. En esta república sudamericana la temperatura subió 0,37 grados, apenas 3 centésimos más que en Kiribati. Así que para responder a la pregunta inicial, Uruguay no fue estrictamente el país menos afectado por el cambio climático. Aunque si excluimos a los países que no llegan a los 120.000 habitantes, como Kiribati, entonces Uruguay sí pasa al tope del ranking. Pero más allá de esas pequeñas diferencias, hubo algo que nos llamó la atención. Si prestamos atención a los 5 primeros, vemos que todos están en el hemisferio sur. 4 totalmente, y Kiribati está en ambos. Esto es extraño, ya que 2/3 de las tierras emergidas del planeta están en el hemisferio norte. Además de los 195 países con reconocimiento internacional, solo 34 están completamente en el hemisferio sur, y hay otros 18 que están en ambos. En la misma línea, si vemos los 10 que más se calentaron, todos están en la mitad septentrional del planeta. ¿Hay alguna explicación para esto? Sí, no fue casualidad, y tiene que ver justamente con la distribución de agua y tierra en cada mitad del planeta. En la mitad austral del globo hay casi un 20% de tierras emergidas y el resto son océanos. En cambio, en la parte norte, la proporción de tierras emergidas se acerca al 40%. Lo que sucede es que los océanos se calientan más lentamente que la Tierra. Desde finales del siglo XIX, la temperatura terrestre subió 2,3 grados. Y la del mar aumentó menos, 1,2 grados. Esto se condice con los 10 que menos se calentaron. El único que no tiene costa es Eswatini. Del resto, casi todos están en islas, salvo Uruguay, que es continental. Y Australia, podríamos considerarla o no una isla, pero lo cierto es que está totalmente rodeada de agua. El caso más elocuente es Kiribati, que encabeza el listado y está compuesto por 34 atolones e islas muy separadas entre sí. Y parece vivir una paradoja. Es el que menos aumentó su temperatura, pero al mismo tiempo es uno de los más expuestos al aumento del nivel del mar. En cambio, si observamos a los 10 que más se calentaron, no encontraremos ni una isla. Sí puede llamar la atención Noruega, el país que está al tope del ranking, ya que tiene una costa muy extensa, la segunda más larga del mundo. Lo que sucede en este caso es que son las aguas del Ártico. Miren esto, es con mucha diferencia el océano que más se calentó durante este periodo. Sus aguas subieron casi 3 grados, mientras que ninguno de los demás llega a 1,5 grados, como podemos ver en este otro gráfico de Argendata. En el último medio siglo, el hielo del Ártico disminuyó un 50%. Esto generó que la luz solar penetre más en el agua, ya que los océanos oscuros absorben más el calor, en contraposición al hielo blanco, que la refleja. Es decir, se produjo un círculo vicioso que aceleró el proceso. En la Antártida no pasó lo mismo por distintos motivos. Uno de los principales es la corriente circumpolar, que actúa como una suerte de cinturón que aísla térmicamente al continente. Es un flujo de agua fría que funciona como barrera e impide que las aguas templadas del norte penetren en la región antártica, lo que la mantuvo más protegida. Igualmente, el continente antártico tampoco se salvó del calentamiento global y tuvo un aumento de 1,7 grados en su temperatura en el periodo analizado.
¿Cómo evolucionará el calentamiento global en los próximos años? ¿Qué consecuencias veremos en nuestra vida cotidiana? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que en la descripción te dejamos el enlace para que pruebes Sealy. ¡Hasta la próxima!